eterno Yahweh Todopoderoso, damos gracias por un nuevo día, bendito sea tu nombre. En el nombre de Yeshua, rogamos, mi Señor, por misericordia y piedad. Tú eres bueno, Señor, por un nuevo día que nos has otorgado, Padre Santo. Que tu bendición esté sobre nuestras cabezas, sobre nuestras vidas, y nuestra familia. En el nombre de Yeshua, amén. Amados, la verajot en tiempo de restauración, para comprender lo que son las bendiciones. Las bendiciones a Jacob, las verajot a Jacob, que Jacob le dio a cada uno de sus hijos. Y vamos a prestar atención. La bendición para Rubén. La bendición final para Rubén fue la siguiente. La bendición como papá a su hijo Rubén. Rubén, tú eres primogénito, mi fuerza y mi primicia de mi vigor, superior en rango y superior en honor, inestable como el agua, no superarás más, porque cuando te subiste a la cama de tu padre, trajiste desgracia. A mi lecho se subió. Esto está en el libro de Bereshit 49, capítulo, versículos 3 al 4. El libro de Génesis, capítulo 49, versículos 3 al 4. Tal vez nos parezca una extraña forma de bendecir, ya que son palabras fuertes, pero recordemos que esta bendición final es una profecía. Rubén seguía siendo el primogénito de Jacob en cuanto a toda la realidad. Sin embargo, por su pecado perdió la primogenitura, la doble porción de la herencia, el sacerdocio y la monarquía. Esto nos enseña que el pueblo no sabe controlar su carne. ¿Sí? Esto nos enseña que el que no sabe controlar su carne no podrá llegar a puestos importantes en el reino. Rubén era el hijo primogénito de Jacob. Como tal, le pertenecía el liderazgo de la familia y la doble porción, los cuales eran los derechos de primogenitura, conforme lo dice el libro de Devarim 21:17. Sin embargo, en las últimas palabras, Jacob le dijo a Rubén que él había perdido su derecho como primogénito a causa del pecado que había cometido. Bereshit 35:22. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, él era el primogénito, pero cuando profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura se le dio a los hijos de Yosef, hijo de Israel, de modo que no fue registrado como primogénito en la genealogía. Y la palabra, escuchen, incontrolable, no tendrá preeminencia. Jacob describe a Rubén como incontrolable como el agua, ¿sí? Que hierve o que bulle como el agua. Rubén era un hombre que se dejaba llevar por las emociones en lugar de guiarse por los principios. Alguien así no puede ser un buen líder. Si no pudo contenerse de acostarse con la concubina de su padre, difícilmente lo haría en otras cosas. No solo Rubén perdió el liderazgo de Israel, sino también sus descendientes. En toda la historia de la nación, nadie sobresalió de esa tribu. Las escrituras también mencionan unos descendientes que perdieron también el control y se rebelaron contra la autoridad. Datán, Abiram y On. Ellos se unieron a Coré, para rebelarse en contra de la autoridad espiritual de Moshe y Aarón. Coraj, hijo de Shistar, hijo de Kehat, hijo de Levit, junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe, con 250 israelitas, capitanes de la comunidad, escogidos en la asamblea, hombres de reputación. La consecuencia de esa rebelión fue la muerte de muchos de la tribu de Rubén. Apenas había terminado de hablar todas estas palabras, cuando el suelo debajo de ellos se abrió y la tierra abrió su boca y se los tragó con sus familias. Toda la gente de Coraj, con todas sus pertenencias, bajaron vivos a la fosa con todas sus pertenencias. La tierra se cerró sobre ellos y desaparecieron de en medio de la congregación. Todo Israel alrededor de ellos huyó al grito de ellos, porque decían: la tierra podría tragarnos también. Y salió un fuego de Yahweh
y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Esto está en el libro de Números 16 del 31 al 35. Al salir de Misraín, o sea de Egipto, el censo indicaba que la tribu de Rubén contaba con 46.500 hombres, según lo dice el libro de Números 1:20. Luego de los 40 años en el desierto, su población disminuyó en lugar de aumentar. El segundo censo contó 43.730 rubenitas. Lo dice el libro de Números, capítulo 26, versículo 7. En la bendición final de Moshe, él oró en favor de la tribu de Rubén diciendo: que viva Rubén y no muera, aunque sean pocos sus números. Está escrito en el libro de Devarim 33:6. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, la tribu de Rubén prefirió quedarse del otro lado del río Jardén, en lo que hoy en Jordania. Lo dice el libro de Números 32. Acompañados de la tribu de Gad. Ellos pidieron esto pensando en sus ganados, no en sus hijos. Números 32, 1 al 5. Moshe los confrontó por pedir tal cosa, pero ellos insistieron, prometiendo que sus guerreros pelearían en la conquista de la tierra y luego regresarían al lugar que habían escogido en el valle del Jardén. Números 32, 16 al 19. Esa misma decisión la tomó Lot, quien abandonó la tierra prometida en busca de mejores pastos. Libro de Bereshit, capítulo 13, versículos 10 al 13. Sabemos las consecuencias negativas de la decisión de Lot, quien casi muere en Sodoma, según Bereshit, capítulo 29. A los descendientes de Rubén tampoco les fue tan bien, ya que al estar fuera de la tierra prometida, quedaban vulnerables a los ataques de los enemigos. En el período de los jueces, los rubenitas volvieron a desentenderse de sus tribus hermanas cuando tuvieron necesidad. Al principio, la tribu de Rubén prometió ayudarles, pero luego se desentendieron. Libro de Jueces, capítulo 5, del 15 al 16. Así como su antecesor, los rubenitas probaron ser, ¿qué cosa? Inestables. Un primogénito tan inestable y despreocupado por el bienestar de sus hermanos no podía tener la autoridad sobre la familia. La primogenitura no solo es un derecho, sino sobre todo es una responsabilidad, la cual Rubén no estaba preparado para asumir, ni él ni sus descendientes. Rubén es un gran ejemplo de cómo el primero puede ser el último. Esto nos enseña lo que ocurre espiritualmente. Lo que nosotros hacemos, ¿sí?, en nuestra vida perjudica nuestra descendencia. Vamos a ver parte de la bendición de Shimón y Leví, los otros hijos de Jacob. Al habérsele quitado el derecho de primogenitura de Rubén, Shimón pudo haberlo obtenido por ser el segundo en línea, pero tanto él como Leví, el tercer hijo, perdieron ese derecho debido a un acto violento. Tomaron venganza en sus propias manos. Bereshit 34. Jacob, probablemente por debilidad, pensando en las ganancias y temeroso de represalias, no hizo nada en ese momento con sus hijos, excepto exhibir una pequeña y egocéntrica queja. Bereshit 34:30. Sin embargo, mantuvo este evento en su memoria. Los pecados de nuestro pasado no se disuelven por pedir perdón. Incluso cuando se perdonan, nos pueden llevar a consecuencias que debemos enfrentar para toda la vida. Shimón y Leví actuaron juntos. De la misma manera, juntos recibieron la bendición final de su padre. Shimón y Leví son una pareja. Sus armas son herramientas de maldad. Que mi persona no se incluya en el concilio de ellos, que mi ser no se cuente en su asamblea, porque cuando se enojan matan hombres y por capricho mutilan bueyes. Maldita sea su ira tan fiera y su furor tan implacable. Yo los dividiré en Jacob, los dispersaré en Israel. Lo dice la palabra en Bereshit 49, del 5 al 7. Shimón y Leví tomaron la justicia en sus manos propias. Se vengaron de la violación de su hermana Dina, matando al hombre culpable junto con todos los hombres de ese pueblo.
dejaron vivos solo a las mujeres e hijos, y aún a ellos los tomaron como esclavos y como botín todo su ganado y sus pertenencias. Escrito en Bereshit capítulo 34. Lo que hicieron ellos no fue justicia, sino venganza, lo cual trajo más injusticia. Con ese acto impetuoso, ellos deshonraron a su padre, haciéndolo quedar mal, ya que él había llegado a un arreglo con ese pueblo. Pero los hijos violaron el pacto. Bereshit 34:30. A pesar de la amonestación de Jacob, ellos no se arrepintieron, más bien se justificaron. Bereshit 34:31. Ellos siguieron cargando con su error por el resto de sus vidas. Por la falta de arrepentimiento, las consecuencias afectaron a sus descendencias. La ira de Shimón y Leví fue maldecida, no ellos mismos. La violencia trae maldición sobre una nación. La tribu de Shimón fue en la brecha para pecar en el asunto de Baal Peor. En el libro de Números 25, del 6 al 14, capítulo 26, versículo 1. Y por eso su tribu bajó un 63%, de 59.300 a 22.000, entre los censos que se encuentran en el libro de Números 1 y 26. Las escrituras hablan de una ira santa y una ira impía. Dice Efesios 4:26, enójense pero no pequen, que no se ponga el sol sobre su enojo. Efesios 4:31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. La diferencia entre una ira santa, justa y una ira impía es la voluntad propia. La profecía de Jacob se cumplió al pie de la letra. A la hora de la repartición de los territorios de la tierra prometida, los levitas y los shimonitas terminaron separados y dispersados. A la tribu de Shimón le fueron asignadas tierras dentro del territorio de la tribu de Judá. La porción de los shimonitas era parte del territorio de los yehuditas, ya que la parte de los yehuditas era mayor de lo que necesitaban. Los shimonitas recibieron una porción dentro de su porción. El libro de Yehoshua 19:9. Para colmo, las ciudades que fueron asignadas a Shimón estaban todas en la región más árida e inhóspita, conocida como el desierto de Negev. La tribu de Leví no recibió territorio propio, sino que le fueron asignadas 48 ciudades dispersadas en todo el territorio de Israel. Porque los levitas no tienen parte entre ustedes, ya que el sacerdocio de Yahweh es su porción. Yehoshua 18:7. Todos los pueblos para los levitas dentro de las propiedades de los israelitas llegaron a 48 pueblos con sus pastos. Así se asignaron esos pueblos, cada poblado con su pasto circundante. Así se hizo con todos los pueblos. Libro de Yehoshua 21, del 41 al 42. Esta asignación de tierras podría parecer injusta, como un castigo, pero no fue esa la intención de Yehoshua. En el momento de la colonización, esa asignación fue estratégica. Al entrar a la tierra prometida, la tribu de Shimón contaba con poca población y por eso se le incluyó como Yehudá. En cuanto a la dispersión de Leví, no fue un castigo, sino un privilegio, como vemos cuando estudiemos el libro de Shemot. En las Escrituras vuelve a darse un suceso que involucra a dos miembros importantes de estas dos tribus, pero en esta ocasión uno toma el camino del pecado y otro de la santificación. Amados, estas porciones bíblicas nos hablan de lo que nosotros somos y lo que debemos vencer en cada uno de nosotros: la ira, la contienda, el tomar las armas por nosotros mismos, la desobediencia, las consecuencias que trae obedecer los deseos de la carne. ¿Sí? A Rubén le costó la primogenitura, le costó no poder ser líder. Un líder no puede tener estas características. Hoy los llamados a liderar, a ser pastores, profetas, cabezas de una congregación deben tomar bien en cuenta cuáles son las reglas del juego, cuál es la voluntad del Padre, para hacer las cosas conforme a la voluntad del Padre, no a lo que nos parece a nosotros, no impartir justicia de acuerdo a nuestro propio entendimiento. La justicia es la palabra del Eterno, Torah, ¿sí? Por eso Torah es instrucción, la cual debemos seguir al pie de la letra. Que el Eterno realmente bendiga esta palabra
que sea de bendición para todos ustedes y la pueden compartir con toda libertad, para instrucción, para compartir, para ayudar a crecer espiritualmente, para quitar de cada uno de nosotros lo negativo, lo que está mal, las malas decisiones y los malos pensamientos. Recuerden que el Eterno ama al dador alegre. ¿Sí? Recuerden compartir de la misma forma que compartimos bendición, dar al Padre lo que corresponde y que el obrero es digno de su salario. ¿Sí? Recuerden, el Padre ama al dador alegre, a todos aquellos que están ayudando a compartir palabra, ayudando para que los ministerios tengan todo lo necesario para que a ustedes y a muchos millones de personas les llegue la palabra de la Torá. El Eterno esté resplandeciendo su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga misericordia de sus vidas, que el Eterno les conceda su shalom. En el nombre de Yeshua. Amén.